Vamos a dar continuidad, vamos a empezar este mes, vamos a hablar acerca de lo que es el poder profético, lo vamos a hablar 2 meses, si Dios así lo permite, 2 meses más para poder aprender más acerca de este poder, que es parte del Espíritu Santo, parte de lo que Él nos imparte. Y quiero empezar diciendo que hay principios que gobiernan este poder profético, principios que sostienen este poder profético, que no me voy a referir necesariamente al profeta de ministerio, sino que me voy a referir a que todos nosotros somos reyes, sacerdotes y profetas. Es decir, a nosotros se nos ha delegado también parte de ese poder profético, parte de esa función que Dios mandó y que Dios nos permite ser ese canal de bendición en cuanto a la palabra profética. Por lo tanto, no necesariamente es aquella persona que ha sido investida como un profeta para funcionar en un ministerio, en una iglesia, sino estoy hablando de aquella mujer a la que Dios va a usar para poder llevar una palabra de esperanza, para poder llevar una palabra que edifica a su casa, a su familia, a sus amigos, a su círculo de trabajo, a donde se está moviendo. Dios va a usarlas porque dice la palabra que si el hombre calla, hasta las piedras gritarán. Así que Dios nos ha llamado a las mujeres de propósito para empezar a manejarnos y a movernos con denuedo en este llamado del poder profético. Y quiero empezar diciendo que, primero que nada, hay que tener en cuenta la soberanía de Dios, es decir, los dones, el llamado, las asignaciones, el momento es de Dios. La palabra es de Él, el poder le pertenece a Él, así que nosotros solo somos ese canal, solo somos ese instrumento, somos la vasija de barro que va a depositar Dios su poder en nosotros para poder llevar esa palabra oportuna, esa palabra específica al caso concreto. Entonces necesitamos primero entender el principio de la soberanía de Dios. Este consiste en que nosotros no somos los que escogemos si vamos a hablar de parte de Dios, si vamos a fungir como profetas, no somos nosotros los que vamos a decidirlo, es Él en su soberanía, en su autoridad, en su forma de decidir, en su leal saber y entender, en su sabiduría. Él es el que va a decidir el momento, la palabra. Entonces la decisión es de Dios. Ese principio lo tenemos que tener muy en cuenta y vamos a ir a Primera de Corintios, capítulo 12, verso 18. Primera de Corintios, capítulo 12, verso 18. Y dice la palabra, si me puedes acompañar, en realidad Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Quiero quedarme con la última expresión, como mejor le pareció, como lo decide Él, como a Él en su sabiduría lo designó, lo preparó. Es decir, el que manda, el que decide es Dios. El que decide tomar la vasija que es Ania, Él lo va a decidir. Si Él va a decidir la vasija que es Vivi, Él va a decidir que es Vivi. Es decir, no somos nosotros, no es nuestra bonita cara, no es nuestra forma de hablar, no es si somos perfectas en el mundo, no, ni si somos súper santas, sino que Él va a elegir a la persona según Él lo considera. Entonces dice la palabra que como a Él le parece, que como el mejor le pareció. Por lo tanto, tenemos que entender esto como la soberanía de Dios. Muchos son los miembros, significa que hay muchas formas de servirle a Dios. En el capítulo 2 se habla de los dones espirituales, ahí hay varios dones, ahí hay el don de palabra, de sabiduría, palabra de conocimiento, el poder de los milagros, discernir espíritus. Hay muchas formas en las que el Espíritu Santo quiere moverse. Sin embargo, esto es decisión de Él, es lo que Él va a decidir a través de nosotras. Vamos a ir al Evangelio de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 16. Si me acompañan al Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 16, o lo anotan ahí, vamos a aprender. Dice la palabra, no me escogieron ustedes a mí,
sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, y un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Este es mi mandamiento. Entonces, Jesús es el que está hablando en este momento y está diciendo, ustedes no me eligieron a mí. Es decir, Lupita no eligió servirle a Dios. Odette no eligió servirle a Dios. Él nos eligió a nosotros. Es decir, la soberanía de Dios, la voluntad de Dios es la que se está cumpliendo. Ania no eligió a Fanny, es que Dios la eligió a ella. Tampoco fue Fanny la que eligió a Dios. Es Él que puso los ojos sobre ella, es Él el que puso los ojos sobre Mónica y Él es el que decide. Por lo tanto, la soberanía de Dios en el poder profético es necesario que lo entendamos. ¿Para qué? Para que no juzguemos a otros o para que no nos juzguemos a nosotros mismos. A veces no nos movemos en el poder profético porque tenemos miedo, porque no nos sentimos dignas, porque creemos que solo es para el que autorizaron ciertas personas, solo tengo que hacer cierto protocolo, llevar ciertos cursos, llevar esto es necesario para poder funcionar como profeta o ser una mujer que profetiza o ser una mujer que habla palabra de Dios, como tú lo quieras llamar. Pero en realidad Dios no está viendo protocolos, Dios no está viendo, Él es Él el que decide. Por lo tanto, dice Jesús, ustedes no me eligieron a mí. Es decir, los discípulos no son los que decidieron al final, sino fue Jesús el que los llamó. ¿Eran perfectos? Por supuesto que no eran perfectos. De hecho, pues quizás habían otros perfiles mejores en las sinagogas o quizás habían mejores perfiles en el Sanedrín con los sacerdotes, en los sumos sacerdotes. Sin embargo, el que los eligió fue Jesús. Vamos a ir a Efesios, Efesios capítulo 4, verso 8 y al 11, 4 del 8 al 11. Dice la palabra, aquí estamos hablando de la unidad del cuerpo. Sabemos que el cuerpo de Cristo somos nosotros, su iglesia, ¿verdad? En el verso 8 dice la palabra, por esto dice, cuando ascendió a lo alto y se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir eso de que ascendió y que también descendió a las partes bajas o a la tierra? El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. El mismo, o sea, el que ascendió, el que tiene el poder, el que resucitó, el que fue hasta lo más profundo y el que volvió a levantarse, el que tiene el poder, él mismo fue el que constituyó. Y ya saben ustedes todo lo que demás sigue. Constituye apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Pero antes de pasar a todos los nombres de las funciones o de los dones, hablemos de esa palabra que dice, Él mismo los constituyó. Es decir, no fue Pedro, no fue Pablo el que los constituyó, sino Dios mismo el que constituye, Dios mismo el que nombra, Dios mismo el que llama, Dios mismo el que capacita, Dios mismo el que otorga. Por eso es que dice, de lo menospreciado Dios puso para avergonzar a los sabios. De lo que consideraban que no eran los mejores, terminaron siendo los apóstoles. El que se consideraba un hombre asesino de cristianos terminó siendo el apóstol Pablo. Por lo tanto, no somos nosotros. El primer principio para el poder profético que quiero que nos quede claro en nuestro corazón y para que nos dé esa libertad de poder escuchar la voz de Dios y poder dejarnos llevar en sus ríos del Espíritu, en su mover, en lo que Él quiere hacer en esta tierra a través de nosotros, es que entendamos la soberanía de Dios, que entendamos que Él nos ha llamado, que entendamos que ustedes no están por casualidad aquí, que entendamos que no somos casualidad, o no somos porque nosotros somos las muy pilas que hemos decidido seguir al Señor. No, es Él el que nos hizo el llamado, es el que nos cautivó, ese es el que nos llamó, el que nos quiere funcionar. A veces nos llenamos de miedo, nos llenamos de prejuicios, nos llenamos de juicios, nos llenamos de descalificar al otro, descalificar a la otra, decir cómo va a ser él, si él es un pecador, si ella es una pecadora, pero prácticamente
Mateo, el recaudador de impuestos, hombre que cualquiera hubiera dicho, él no está llamado para ser discípulo, menos apóstol, terminó siendo apóstol de Dios. ¿Por qué? Porque volvemos a que no somos nosotros, Él es el que nos elige. Primera de Corintios, vamos a ir a Primera de Corintios capítulo 12, pero al 28. El verso 28 dice la palabra, en la iglesia Dios ha puesto en primer lugar a los apóstoles, en segundo lugar a los profetas y maestros, y dan las otra vez esas funciones de los ministerios. Pero me encanta quedarme con la primera parte. En la iglesia Dios ha puesto. Es decir, ¿quién los pone? Es Dios. ¿Quién los capacita? Es Dios. ¿Quién los elige? Es Dios. ¿Quién los inviste de poder? Es Dios. ¿Quién es el que habla y susurra a nuestro oído esa palabra que queremos decirle a nuestra amiga? Esa palabra que queremos decirle al grupo de discípulas, o aquella palabra que Dios tiene para nuestra familia. Nosotros somos elegidos por Él. Dice, Él es el que designó, Él es el que nombró, Él es el que decidió, Él es el que los ha puesto. Por lo tanto, empecemos a movernos en el poder profético. Yo quiero invitarte para que hoy te la creas, para que hoy creas lo que Dios te ha llamado a hacer, para que te animes a ser de las mujeres usadas por el Espíritu Santo, usadas en este llamado, en este poder profético. Yo lo quiero llamar poder profético, no le voy a poner don, no le voy a poner ministerio profético, le voy a poner poder, porque creo que es un poder que Dios ha delegado. El Espíritu Santo es el poder de Dios acá en la tierra, y creo que de Él viene esa palabra oportuna, ese llamado, la palabra que ayuda a la iglesia a direccionarse. Y no hablo solo de congregación, sino iglesia como tú y como yo. Somos parte del cuerpo de Dios. Y por lo tanto, Él da la palabra, nos direcciona, nos capacita, nos revela en sueños, nos indica, nos inquieta, nos da palabra en la Biblia, nos muestra una palabra, nos muestra una revelación. Y es ahí en donde tenemos que estar alertas para poder creérnosla, creer que el Señor nos está hablando y que nos está llamando a ejercer ese poder profético que nos ha dado. A todos nos ha dado el poder profético. Ahorita lo vamos a ver. Pero esto necesitamos ponerlo en acción. Ya no más pasividad, ya no más temeridad, ya no más, como decía Fanny, este es un par de aguas, este es un cambio, este es un tiempo para hacer un hasta aquí de la anterior mujer de propósito que venía muy pasiva, quizás muy orando en lo oculto, en lo secreto, pero ahora tenemos que salir como mujeres llenas de poder profético, llenas del poder del Espíritu Santo, para soltar la palabra, para mover los aires, para expandir el reino, para llevar a otras mujeres a nuevos niveles, para romper líneas de iniquidad, para romper cadenas, para mover lo que el Espíritu Santo ya tiene preparado para todas. Pero necesitamos estar dispuestas. No necesitamos muchas clases, solo necesitamos leer la palabra, orar y escuchar la voz de Dios. Eso es clave. Eso es básico para que nosotros podamos mover en ese poder profético. Los dones y los llamamientos entonces de Dios están basados en su soberanía. ¿Cómo es que Dios te nombró? Nos van a preguntar, ¿cómo es que Dios te nombró? Así, ¿y qué te estás creyendo tú? A ver quién es tu cobertura, a ver quién es el que te nombró, a ver qué iglesia te está dando respaldo. Perdona, pero dice que la soberanía es de Dios, que Él es el que me elige, no soy yo la que eligió, Él eligió por mí. No es por méritos humanos tampoco, no es que lo hayamos hecho tan bien hasta el momento que nos ascendieron. No, 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 esto el Señor lo ha puesto como parte de ese reino que Él quiere que establezcamos, el reino de Dios, llevar esa palabra de esperanza. De hecho, dice, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido para proclamar las buenas nuevas, el año de la bendición de Dios. Por lo tanto, es necesario que empecemos a dejarnos usar en el poder profético. El segundo principio que vamos a aprender hoy, aparte de la soberanía de Dios, es que hay una bondad de Dios y hay una severidad de Dios moviéndose en este poder profético. Hay una bondad de Dios que lo vamos a ver en Romanos capítulo 11. ¿Me acompañan por favor a Romanos capítulo 11, verso 22? Romanos capítulo 11,
ahí atrasito estábamos unas páginas atrás, verso 22. Dice la palabra, por tanto, considera la bondad y la severidad de Dios. Severidad hacia los que cayeron y bondad hacia ti. Vamos a quedarnos con eso, pero aquí me está hablando Pablo de dos formas de ver a Dios, de dos actitudes de Dios hacia nosotros, una bondadosa y una severa. Eso es importante que lo tengamos porque cuando nos movemos en el lado del poder profético, en el lado del poder del Espíritu Santo, esto lo tenemos que tener bien claro. La bondad de Dios lo vemos reflejado en sus dones, en su llamamiento, en su asignación, en esa revelación de la palabra, en lo que te confía, en cosas, en la palabra que te confió, la revelación que te confió. En todo eso vemos reflejado esa bondad de Dios, porque es bondad de Dios que nos hable al oído, que nos revele, que nos muestre, que esté pendiente y que nos permita llevar esa palabra de esperanza, tanto para nosotras mismas como para los demás. Y entonces vemos ahí los dones y los llamados, los frutos, las virtudes que Él nos otorga, todo lo que el Espíritu Santo puede darnos. Ahí vamos a ver la bondad de Dios. Pero la severidad de Dios se da en los procesos de entrenamiento. Todo aquel que se mueva en el poder profético va a enfrentar procesos, va a enfrentar desiertos, va a enfrentar ese momento de preparación. Lo vamos a ver después en cuanto a los peligros que corre en el poder profético la persona. Pero esto es necesario que lo tengamos presente. Van a haber procesos. Me decía una amiga que es de Quetzaltenango, me decía ella, mire, el Señor me usaba mucho y yo hasta me asustaba de lo que me revelaba porque era demasiado preciso. Era cosas que yo podía ver, que yo podía discernir, que yo podía hacer. Y yo le digo, ¿y por qué no lo hace todavía? O sea, ¿por qué no lo sigue haciendo? ¿O por qué no se deja usar de la misma forma que antes sucedía? Entonces me dio tanto miedo. Y empezaron a pasar cosas en mi casa, y empezaron a venir ataques, y empezaron a venir situaciones difíciles, que decidí desistir. Mejor le dije, yo ya no quiero que me uses en esto, porque se complicó mi situación. Entonces, vemos cómo la perspectiva de ella es que le tuvo miedo al proceso, le tuvo miedo al entrenamiento, le tuvo miedo a los ataques del enemigo, porque se vienen los ataques del enemigo y se van a incrementar cuando nos estamos moviendo en el poder profético, porque estamos haciendo lo que Dios nos llamó, porque estamos cumpliendo con el mandato de Dios, porque estamos trayendo el reino de Dios a la tierra, estamos abriendo esas atmósferas de poder de Dios, y eso no le agrada al enemigo. Sin embargo, tenemos que saber una cosa, y lo sabían los discípulos, lo sabían los mártires, todos ellos murieron mártires y murieron entregando hasta lo último de su ser por esa verdad, por esa palabra, por ese evangelio, por dar a conocer el nombre de Jesús, por dar a conocer al Espíritu Santo, por sanar a los enfermos, por vivir en el mover profético. Ellos entregaron su vida, pero lo dieron con ese propósito cumplido. Y eso daba satisfacción. Es peor morir sin haber cumplido nuestro propósito, sin haber encendido esa llama del Espíritu en nosotros y desgastado nuestras vidas por gusto, por nada, sin propósito, sin sentido, sin haber cumplido realmente lo que Dios nos ha mandado a hacer. Pero es para los valientes, es para aquellos que conocen la bondad de Dios, pero también van a conocer la severidad de Él. Él entrena, Él capacita. Él, antes de entregar tierra prometida, como lo hizo con Israel, los pasó por un desierto porque necesitaban ser formados, porque necesitaban ser renovados, porque necesitaban ser entrenados, porque necesitaban cambiar la mentalidad de esclavos que venían de Egipto para llegar a la mentalidad de hijos, herederos de la tierra prometida. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta esa severidad de Dios también, porque a quien mucho se le ha dado, mucho también se le es demandado. Esto es importante y yo quiero que ustedes tomen, no es para asustar, es para que agarremos valentía, es para que digamos, sí, Señor, úsame a mí. Sí, Señor, hasta el último aliento. Sí, Señor, aunque sea rastra, yo te sirvo. Sí, Señor, hasta que tenga el último latir en mi corazón, te serviré. No importa lo que tenga que pasar.
siempre estaré fiel a tu palabra, siempre estarás conmigo y siempre voy a seguir tu palabra, lo que tú me indiques yo haré. O sea, tenemos que ser las mujeres valientes que como María dijeron, heme aquí, Señor, esta es tu sierva, ¿verdad? Hágase en mí conforme a tu palabra. Me encanta esa frase de una niña, de una jovencita que se le había cambiado todos sus planes. Ella tenía un plan de casarse, de tener su familia. Sin embargo, viene esta situación en la que el ángel la elige, o sea, Dios la elige y el ángel le da la noticia, le dice, tú eres la que va a ser elegida para llevar en su vientre al Hijo de Dios. Y ella respondió, heme aquí, aquí está la sierva del Señor, hágase en mí conforme a tu palabra. Pero una amiga le pudo haber dicho, pero ¿qué estás diciendo, María? Oponte a eso porque si lo descubren, vas a morir apedreada, esa es la ley. Si te descubren que has quedado encinta, van a creer que es de un hombre, van a creer que hay infidelidad, van a creer que eres una adúltera, te van a apedrear. Pero a ella no le importó entregar su vida, no le importó que su agenda se le haya interrumpido. No, Señor, perdón, no puedo ahorita porque la verdad estoy cansada, la verdad no quiero arriesgar, la verdad, ¿para qué meterme en problemas? La verdad, ¿para qué me vas a hacer sufrir? Porque mi hijo va a morir en la cruz, porque mi hijo va a ser señalado. ¿Para qué? Mejor búscate a otra. Imagínate que ha contestado así María, pero definitivamente fue una joven sumamente valiente y que en el poder del Espíritu ella dijo, hágase en mí conforme a tu palabra. Es necesario que entendamos la bondad de Dios, pero también la severidad. Es necesario que entendamos que mucho se nos va a confiar, pero también mucho se nos va a demandar. Por lo tanto, se va a requerir de nosotros más. Se va a requerir que tengamos nuevos niveles, ya no las mismas de antes, mejoradas. Jesús tiene un llamado y una dedicación especial para aquellos que Dios ha llamado para representarlo. No te olvides de que tú representas algo, representas al Espíritu Santo, representas al Padre, representas al Hijo, representas al reino de Dios. Cuando en la diplomacia se nombran los diferentes diplomáticos, embajadores de Francia, embajadores de España, de Costa Rica, de Guatemala, cuando designan a los representantes y diplomáticos y van a eventos a otras naciones, cuando toman decisiones, cuando dan declaraciones, cuando declaran en alguna entrevista, cuando declaran en alguna reunión protocolaria e internacional, todo lo que ellos digan no es que se representen en lo individual, representan a una nación, representan a una nación de España, representan a la nación de Guatemala, representan a la nación de México, a Costa Rica entera. No solo ellos, no habla Ania solita, no se representa a sí misma, sino habla por un reino. Por lo tanto, no debemos olvidar que nos han elegido para representar a Jesucristo, para representar al Dios vivo, para representar un reino de Dios. Por lo tanto, esa representación Dios la ha dado y en esa representación va intrínseco, va incluido lo que es la naturaleza de Jesús en nosotros, lo que es la gracia de Dios en nosotros, lo que es los dones de Dios en nosotros, lo que son los ministerios de Dios en nosotros. Todo eso Dios lo designa, Dios da poder, Dios da autoridad. Toda autoridad me es dada, yo se las delego a ustedes. Cuando ellos van a decidir algo, cuando un presidente de la República firma algo, declara algo, acepta algo, lo hace en nombre de un país, de una nación, y por lo tanto conlleva todo lo que él representa, todo lo que ese trato conlleva, lleva autoridad, designaciones, lleva ese poder intrínseco. Por lo tanto, nosotros, ahí le hago una analogía de lo que quiero explicar, que no representas o no te representas a ti solita, representas un reino. Y por lo tanto la naturaleza de Jesús, representas a Jesús mismo. Vamos a ir a Lucas capítulo 12, verso 48 para poder ver esta exigencia o esta medida que Dios nos pone. Capítulo 12 de Lucas,
verso 48. Dice la palabra, en cambio, el que no la conoce y hace algo que merezca castigo recibirá pocos golpes. La parte 2. A todo el que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho, y al que se le ha confiado mucho, se le pedirá aún más. Es decir, cada vez que nosotras nos dejamos usar por el Señor, tenemos que entender esto, tenemos que andar siempre con libertad, pero con mucho cuidado. Por eso nos tenemos que cuidar más, por eso tenemos que cuidar nuestro corazón, cuidar nuestra mente, cuidar lo que decimos, cuidar nuestro comportamiento, ser más sensatas en lo que hacemos, porque representamos a alguien más. Y cuidarnos a nosotros mismos en lo espiritual, porque vamos a hacer un depósito de algo poderoso. Vamos a hacer esa vasija que tiene que estar limpia. Vamos a hacer esa vasija, ese vaso de honra. Vamos a tener que ser purificadas todos los días. Por supuesto, no es porque seamos nosotras santas, vuelvo a repetirlo, es porque nos dejamos moldear por el Espíritu. Me dejo limpiar, me sujeto a Él, me dejo que Él me corrija, me dejo que Él me enseñe, menguo mientras Él crece en mí, permito que Él me moldee conforme Él lo considera. Cada vez que me habla la palabra y me redarguye, yo corrijo mi actuar. Cada vez que Él me da una guía, me corrige y yo obedezco esa corrección. Mejoro mi forma de pensar, mejoro mi forma de hablar, corrijo sentimientos, corrijo el corazón. En la Biblia vamos a encontrar hombres y mujeres usados por Dios, no perfectos, pero aquellos que cuando eran disciplinados por Dios se corregían. Aquellos que su espíritu, al estar conectado con el Espíritu Santo, ellos eran redarguidos porque se habían equivocado. Entonces se arrepentían de corazón, volvían al Señor y volvían al camino del Señor. Por lo tanto, necesitamos conocer esto. Santiago capítulo 3, verso 1. Vamos a ir a Santiago capítulo 3, verso 1. Hermanos míos, no pretendan mucho de ustedes, perdón, no pretendan mucho de ustedes ser maestros, pues como saben, seremos juzgados con más severidad. Me voy a quedar con la última parte. Dice, están ambicionando ser maestros aquí. Entonces dice, cuidado con esto porque nos van a juzgar con más severidad. Definitivamente puede parecer injusto, pero así va a ser. ¿Por qué? Porque se te ha confiado más, se te va a exigir más. Por lo tanto, cuando necesitamos saber que si se nos va a confiar más poder, nos van a juzgar con más severidad, vamos a tener que entregar cuentas, nos van a pedir cuentas de lo confiado. Por lo tanto, este principio es importantísimo. A quienes Dios ha confiado su palabra, el poder profético, cuando tú digas, así dice el Señor me puso en mi corazón esta palabra, tiene que ser genuina, tiene que ser no hablando Ania, hablando Dios mismo, porque les dice, se mandará más, o sea, se me va a demandar, se me va a pedir cuentas de lo que dije. Esto conlleva entonces obediencia. ¿Qué conlleva de mí? Conlleva integridad. ¿Qué conlleva? Conlleva rectitud. ¿Qué más? Conlleva semejanza a Dios. Es decir, yo quiero que crezcan, dice la palabra, conforme a la estatura del varón perfecto, mejorando cada día. Sabemos que hay muchas cosas que tenemos que mejorar, pues cada día mejoro, cada día menguo, cada día aprendo más, cada día corrijo más. Hay varios peligros proféticos que le vamos a llamar. Estos peligros proféticos son agujeros que Satanás empieza a tramar, porque entre más Dios te va a usar, por supuesto que Satanás te va a poner más el ojo. Pero esto que no te asuste, él ya está derrotado por Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero él va a tratar de hacer agujeros. Le dijo Jesús a Pedro, Pedro, te advierto que Satanás ha pedido permiso para zarandearte. Mira, primero tiene que pedir permiso. Segundo, está buscando a Pedro porque sabía lo que Pedro representaba, sabía lo que Dios le estaba confiando a Pedro. Y a ese pescador, que quizás para muchos no llenaba el requisito, Jesús le estaba confiando mucho.
le estaba dando mucho y por lo tanto el enemigo puso sus ojos en él y dijo, está pidiendo permiso para zarandearte. Pero ¿qué dijo Jesús? No dijo, yo lo voy a evitar, dijo, yo voy a orar. Yo estoy orando para que tu fe no desfallezca, para que tu fe no se quiebre. Por lo tanto, esos peligros proféticos son esos agujeros que Satanás empieza a tramar. ¿Para qué? Para hacer caer allí a la profeta de Dios, para hacer caer allí al hombre o a la mujer que Dios está usando. Siempre va a aparecer eso, pero no hay que alarmarnos, solo hay que estar atentas, solo hay que estar alertas, hay que trabajar mucho en nosotros y conectadas al Espíritu, conectadas al Espíritu. ¿Para qué? Para que nuestra fe no desfallezca. Mantener entonces el poder profético en pureza. Es decir, si Dios no te ha dado nada, no lo inventes. Si Dios puede que calle, puede que esa persona Dios le tenga, pero el silencio. Entonces, quedémonos en silencio. Oremos para que su fe no desfallezca. Oremos para que el Señor le hable a su corazón. Pero no necesariamente al profeta se le va a exigir una palabra. Puede que Dios diga, no doy palabra, hago un silencio. Eso es decisión de él. Por lo tanto, necesitamos mantener ese poder profético en pureza, en esencia, en, en legitimidad, que venga directamente de él, no de nosotros. ¿Por qué? Porque necesitamos entender que estamos a la imagen de Cristo. ¿Por qué? Porque porque Jesús en su plenitud nos dio sus dones, esos 5 oficios. Dice, porque a Él decidió hacerlo así y porque Él es el modelo perfecto. Entonces necesitamos recordar cómo Jesús está confiando en nosotros y Él quiere que nosotros mejoremos en ese sentido. Ya solo me quedan 10 minutos, quiero solamente compartir un principio más, que es la multiforme gracia de Dios. Es importante que la entendamos porque la multiforme gracia quiere decir muchas formas. Es decir, no hay un guión establecido y cuadrado en la que se mueva el poder profético. Puede ser que Dios hable de una manera con Odette, puede ser que Dios se comunique con Karina de otra manera, puede ser que con Milena sea diferente, puede ser que en ese momento en el que estamos conectadas con el Espíritu, Dios le dé a Fanny gozo, Dios le dé gozo, pero a Mónica le da llanto, pero a Gaby le da por cantar, a Gaby le da por gozarse en él. Entonces, diferentes formas de manifestación. Quizás a Rosario se le revele en sueños, pero quizás a Jenny no, quizás Jenny en su corazón, Dios le recordó una palabra para ese momento específico. Diferentes formas, multiforme gracia. Hay una multiforme gracia de Dios derramada y esparcida en nosotros. Por lo tanto, yo no puedo calificar, yo como humana, no puedo calificar, Fanny sí está tocada por el Espíritu. No, 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 es que Mónica, como ella no lloró, el Espíritu no está en ella. No, 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 como Lupita no cayó al suelo, no, entonces Dios no le habló hoy a Lupita. No, 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 yo no puedo calificar y encuadrar al Espíritu a mi forma. Es decir, es la forma de Él. Así como la soberanía de Dios, Él elige a quién. Así también yo tengo que respetar la forma en que Él se va a revelar a nosotros, la forma en que Él va a manifestarse en ese momento. Ay, es que Ania no grita, no habla gritando, eso no importa. Es que el Espíritu Santo tiene una multiforme gracia de hablar a nuestros corazones. Y esto lo vamos a ver en Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10. Dice la palabra, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrándolo fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. En sus diversas formas. Otra traducción dice en su multiforme gracia. ¿Qué vamos a hacer? Dice, ponga al servicio. Eso es lo primero que vamos a hacer, ponernos al servicio. Señor,
yo estoy para servirte. ¿De qué forma? De la que tú quieras. Eh, para que seamos servicio a los demás. Segundo, para que lo que hayas recibido, es decir, no nació de ti, no fue idea tuya, no es poder tuyo, lo hemos recibido. Y tercero, ¿cómo lo recibiste? De diferentes formas. No hay una sola, no hay un estándar establecido, de diferentes formas. Hay una libertad del espíritu de hablar y hay una libertad del espíritu de manifestarse. Por lo tanto, es un don recibido, es un regalo recibido. Nadie pagó por eso, nadie se lo ganó porque es muy bueno. Esto es un don, es un regalo. Segundo, tenemos que aprender a servir, aprender a ministrar, aprender a ser servidos, a servir a los demás y no ser servidos. A otros, o sea, es para otros, beneficio para los demás. Quizá beneficio para tu familia, beneficio para tus hijos, beneficio para tu esposo, beneficio para tus compañeros de trabajo, para tu comunidad, para tu ciudad, para tu nación. Servicio para otros. Y tenemos que ser buenos administradores, buenas administradoras de la multiforme gracia de Dios. Eso es decir, que no es para que te lo guardes. Por favor, no te quedes con ninguna palabra. Cada vez que el Señor ponga en tu corazón, ay, Dios me puso esta palabra, yo la voy a escribir, se lo voy a mandar en un mensaje o lo voy a publicar en Facebook, porque Dios me ha puesto que la mujer esto y lo otro. Entonces lo voy a publicar porque Dios le va a hablar a una mujer. Él sabrá cómo hacer llegar el mensaje, pero tú lo tienes que soltar. Tú lo tienes que ser obediente con darlo, saberlo administrar. Y la multiforme gracia, pues son muchas formas, diferentes maneras de que Dios se manifieste. Tenemos que saber que a veces va a hablar Dios, es Dios el que habla, no son tus palabras, son las palabras de Él. El poder, tenemos que entender que no es mi poder, es el de Dios, ¿verdad? No es la unción de Ania, es el de Dios. Es decir, aunque no esté menganita, pero Dios quiere actuar ese día, Dios quiere dar un mensaje, Él lo va a hacer, Él lo va a dar, porque es Él. Es que no vino fulanito, el de la alabanza, que Él es el más ungido. No, no, no. Dios va a manifestarse. Si Dios tiene un propósito para su pueblo, si Dios tiene un propósito para esa persona que va a recibir la palabra, Dios va a buscar que hasta las piedras griten, pero lo va a hacer. Así que entender que no está en mí. Triste es cuando un servidor de Dios, cuando un profeta o el que se está manejando en el poder espiritual, cree que es él, cree que si está él va a funcionar y si no está, no funciona. No es así. El poder es de Dios. ¿Qué medio es el que Dios nos ha dado para accesar a eso? Jesucristo. Si no es Jesucristo, no hay otro camino. Dice que Él es el único camino. Él es la verdad, Él es la vida. Es el único. Nadie llega al Padre si no es a través de Él. Si tener bien claro que como en el poder profético nos vamos a mover, que sin Jesús, olvídate, no funciona. Tenemos que siempre tener claro eso. El propósito, ¿cuál es el propósito de ese poder profético? Es que Dios sea glorificado. Si Dios no es glorificado, si Ania es la que se glorifica, fallamos, fallé totalmente el tiempo perdido. Tiene que ser gloria a Dios, a nadie más. No es a otra persona, es a Dios la gloria. Ese es el propósito. Y la gloria, entonces, le pertenece a Dios. No es el invitado, no es la invitada, no eres tú, no soy yo. La gloria le pertenece a Dios. Y esto es lo que quería hoy compartirles como principio de esto que vamos a aprender, que es a movernos en el poder profético, que estoy segura que Dios quiere actuar a través de ti, actuar a través desde el más pequeño. Cuando iban a ungir al rey de Israel, a David, todos imaginaban que otros eran mejores perfiles que David. Pero al final Dios elige el corazón. Por lo tanto, quiero orar por nuestros corazones. Quiero terminar orando para que Dios prepare nuestros corazones, para que Dios nos prepare a todas, a guardarnos, a santificarnos, a permanecer dignas de Él, a permanecer fieles a Él, obedientes a su palabra,
y como no es por nosotros, sino que es el que nos elige, que nos pueda elegir, que le pueda agradar nuestro corazón, que le pueda agradar así como el rey David agradó más a Dios. Dice, yo no miro el parecer, yo miro el corazón, yo miro el interior, yo miro lo más valioso para Dios en nuestro corazón. Por eso es que me encanta cuando Fanny inicia diciendo ese primer pasaje, que los pobres de espíritus, es decir, los de corazón humilde, los de corazón sencillo, los que tienen un espíritu conectados al Espíritu Santo, esos son los que le pertenece el reino de Dios. Así que vamos a orar. Padre, gracias te damos por la bendición que nos das de compartir tu palabra, por la bendición que nos permites recibir de ti. Creo firmemente que esta palabra que empiezas hoy a mostrarnos, que empiezas a enseñarnos, es una palabra oportuna, es una palabra directa a nuestro corazón. Sabemos, Señor, que no somos nosotros las que te elegimos, sino eres tú el que nos elige. Gracias, Espíritu Santo, por obrar a través de nosotros de diferentes formas, de diferentes colores, tamaños. Tú eres el que decide la forma, tú eres el que decide qué palabra, tú eres el que decide el tiempo. Todo lo decides tú. Respetamos, Señor, tu soberanía. Respetamos, Señor, tus dones. Queremos pedirte que nos ayudes a guardar nuestro corazón. Espíritu Santo, guarda nuestro corazón. Espíritu Santo, toca nuestro corazón. Permítenos ser de las mujeres de propósito que te agradan desde el corazón, que te agradan a ti, Señor. Sé que la vida es difícil, sé que el enemigo va a probarnos, sé que el enemigo va a querer dejarnos mal ante ti, pero queremos pedirte, Señor, que no nos dejes caer en tentación y que nos libres del mal, que no permitas que te desagrademos y que guarde nuestro corazón, Señor, para que te agrade, para que sea una habitación agradable a ti, para que podamos ser ese templo que te guarde a ti, Señor, y que te agrademos, que te honremos, que te glorifiquemos. Úsanos, Señor. Y como dijo María, aquí está tu sierva, Señor, hágase en mí según tu palabra. Así que bendecimos desde ya a cada mujer de propósito, bendecimos desde ya a cada mujer que va a viajar de Costa Rica, Fanny, a toda su comitiva que va a viajar desde Costa Rica hasta Guatemala, a cada mujer que va a viajar del interior de la República, a todas las que estamos en la localidad y que vamos a estar presentes, Padre. Gracias desde ya por esa palabra de bendición que tienes para nosotras. Creemos que ese día, Señor, que el sábado marcará, Señor, un tiempo de cambio, un tiempo de transformación, un tiempo de bendición, de expansión y de poder del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Gracias desde ya, bendice a la pastora Cintia Araya, que viaja también desde Costa Rica, y bendice a Mileni Praise para que tú hables a través de nosotras, se haga tu palabra en nosotras, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Muchísimas gracias a todas por acompañarnos. Dios me las bendiga. Les mando un fuerte abrazo. Muchas bendiciones. Hasta la próxima.